Hola estudiantes, en este documental trataremos los circuitos en los que encontramos resistores, capacitores e inductores, también llamados circuitos RLC. Aunque solo estudiaremos lo que le sucede a un circuito RLC luego de que las fuentes sean desconectadas o apagadas, sigue siendo un tema bastante amplio y requiere un análisis de ecuaciones diferenciales. Por lo que antes de ver este video hay que haber leído los libros de texto para tener los conocimientos básicos. Estos conocimientos los resumiremos en este mapa conceptual. Estudiaremos dos tipos de circuitos RLC, uno en donde los tres elementos se encuentran en serie, y otro donde están en paralelo. Para ambas formas tenemos los parámetros llamados alfa y omega sub 0. Dependiendo de la comparación de estos dos parámetros, es que determinaremos si estamos trabajando un circuito sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado, cada uno con su ecuación característica respectiva, la cual tiene dos constantes que tienen que ser calculadas con los valores iniciales. Para un circuito en paralelo, el primero de los valores iniciales suele ser el voltaje inicial en el capacitor. Y el segundo valor inicial generalmente es la corriente inicial del capacitor entre la capacitancia. Esto por las propiedades del capacitor. Para un circuito en serie, el primero de los valores iniciales suele ser la corriente inicial en el inductor. Y el segundo valor inicial generalmente es el voltaje inicial del inductor entre la inductancia. Esto por las propiedades del inductor. Al sustituir el primer valor inicial en la ecuación característica, y al sustituir el segundo valor inicial en la derivada de la ecuación característica, ya se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas, que son las dos constantes, el resto es carpintería. Resolveremos dos problemas, uno en paralelo y uno en serie. Después de estar abierto mucho tiempo, el interruptor en la figura se cierra en un tiempo igual a 0. Determine la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor, un instante antes que el interruptor se cierre. La corriente en el resistor de 24 ohmios y en el capacitor, un instante después de que se cierra el interruptor. Y el voltaje en el capacitor en un tiempo igual a 0.2. Para tiempos menores a 0 el circuito se ve de esta manera, considerando al inductor como un alambre y al capacitor como un circuito abierto. Las resistencias al estar en paralelo tienen el mismo voltaje, por lo tanto tenemos la ecuación. Además, por la ley de Kirchhoff de corriente tenemos que simultaneando encontramos la corriente sobre la resistencia de 24 ohmios y sobre la resistencia de 48 ohmios, que para tiempos menores a 0 es igual a la del inductor al estar en serie. El voltaje inicial del capacitor es el mismo al de las resistencias, por lo tanto podemos hacer. Para instantes después de que el interruptor se cierra el circuito se ve de esta manera. Por las propiedades, la corriente en el inductor no ha cambiado, el voltaje en el capacitor tampoco, en consecuencia la corriente en el resistor de 24 ohmios sigue siendo la misma. Por otro lado, tenemos que alfa es 5. Omega sub 0 es 2 por la raíz cuadrada de 6, es decir, 4.899. Aunque son números aproximados, alfa sigue siendo mayor que omega sub 0, por lo tanto el circuito es sobreamortiguado, de donde sabemos que la ecuación característica del voltaje en el capacitor es. Calculamos los parámetros S sub 1 y S sub 2, lo que nos da. Ahora hay que evaluar los valores iniciales en la ecuación que representa el voltaje en el capacitor. El primer valor inicial es el voltaje en el tiempo 0, lo que resulta, en la ecuación. El segundo valor inicial es la corriente inicial del capacitor entre la capacitancia, lo que nos da la ecuación. La corriente inicial del capacitor fue calculada por la ley de Kirchhoff de corriente. Simultaneando las dos ecuaciones obtenemos las dos constantes con las que completamos la fórmula característica. Ahora solo resta evaluar esta función en un tiempo igual a 0.2. Lo que nos da que el voltaje en el capacitor es de menos 17.54 voltios. Donde finalizamos el primer ejercicio. Un circuito RLC en serie, tiene una carga inicial en el capacitor de 2.67 microcoulombs. En el tiempo igual a 0 se cierra el interruptor, permitiendo la descarga del capacitor, obtener la corriente que pasa por el circuito.
Primero las polaridades de los elementos las colocaremos tal y como se muestran. Note que en el capacitor la corriente sale de la terminal positiva, esto se debe a que se está descargando y funciona como una fuente de voltaje temporal. Para el capacitor hacemos. La corriente en el inductor no cambia bruscamente, por lo tanto, justo después que se cierra el interruptor la corriente sigue siendo cero. Y al estar en serie la resistencia también tiene una corriente inicial de cero. Como no hay corriente inicial en el resistor, su voltaje inicial es cero, por lo tanto para que se cumpla la ley de voltaje de Kirchhoff, el inductor tiene que tener el mismo voltaje inicial del capacitor. Hacemos alfa, omega sub 0, y omega sub b. Omega sub 0 es mayor que alfa, por lo que es un circuito subamortiguado, de donde sabemos que la ecuación general para la corriente en el inductor es. Con las condiciones iniciales, encontraremos las constantes. Sustituimos la corriente del inductor en el tiempo cero. De donde despejamos la primer constante. La segunda condición inicial es el voltaje inicial del inductor entre la inductancia. De donde encontramos la segunda constante. Solo nos resta escribir la ecuación final, y finalizamos el problema. Les recuerdo que es un tema bastante amplio en el que hemos omitido mucha teoría y análisis. Además no se ha desarrollado el tema de accionamiento de circuitos RLC, que sucede cuando alguna fuente queda conectada al circuito. Es responsabilidad del estudiante estudiarlo. Con esto finalizamos el análisis de circuitos con corriente directa, espero que haya sido de su agrado, hasta la próxima.